Eran las 6 de la tarde del miércoles 24 de junio de 2026, cuando la tierra dejó de ser tierra en Venezuela. Primero un sismo de magnitud 7.2. 39 segundos después, otro de 7.5. Dos golpes seguidos, casi sin pausa, como si el suelo hubiera decidido sacudirse de todo lo que cargaba encima. Edificios enteros se desplomaron en Caracas. En La Guaira, el estado costero al norte del país, barrios completos quedaron sepultados bajo el concreto. El aeropuerto internacional de Maiquetía cerró. Las redes eléctricas colapsaron. Y en medio de ese caos, con cientos de personas atrapadas bajo los escombros y los teléfonos saturados de llamadas que nadie podía contestar, hubo un presidente latinoamericano que no esperó una sola hora para actuar. No era el presidente de Brasil, no era el de México, no era el de Colombia. Era Nayib Bukele, el presidente del país más pequeño de Centroamérica, el hombre que gobierna una nación de 6 millones de personas, sin costas en el Atlántico, sin petróleo, sin los recursos de las grandes potencias regionales, y aún así, fue el primero en mover ficha. En este video les voy a contar exactamente cómo lo hizo, qué envió, quiénes son los hombres y mujeres que viajaron a Venezuela a jugarse la vida entre los escombros, y por qué esta respuesta dice más sobre el liderazgo de Bukele que cualquier discurso político que usted haya escuchado en los últimos años. Si usted es salvadoreño, si tiene familia en El Salvador, si sigue de cerca lo que pasa en ese país y en la región, suscríbase a este canal ahora mismo, porque aquí no venimos a repetir lo que ya dijeron los noticieros. Venimos a contarle lo que está detrás de las imágenes, lo que no cabe en un titular de 30 segundos, lo que importa de verdad cuando el polvo se asienta y el mundo voltea a ver a otro lado. Suscríbase, active la campanita y no se pierda ningún video. Ahora, el contexto completo. Los terremotos del 24 de junio de 2026 fueron los más destructivos que ha sufrido Venezuela en más de un siglo. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo de magnitud 7.5 fue el más fuerte registrado en ese país desde el año 1900. El epicentro estuvo en la zona de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, en el norte del país, a apenas 10 kilómetros de profundidad, lo que amplificó de manera brutal el daño en superficie. Cuando un terremoto es superficial, las ondas sísmicas no se dispersan tanto antes de llegar al suelo, golpean más duro, y este golpeó muy duro. Las cifras son devastadoras y hay que decirlas una por una para que entren de verdad. Más de 920 muertos confirmados al cierre de este video, más de 4.300 heridos, más de 40.000 personas reportadas como desaparecidas en plataformas ciudadanas de búsqueda que se crearon de emergencia en las horas siguientes al sismo. 346 construcciones afectadas, entre ellas hospitales, edificios residenciales y centros comerciales. 920 muertos. El estado de La Guaira, que es prácticamente la puerta de entrada de Caracas hacia el mar, quedó convertido en zona de desastre total. Barrios enteros de Catia la Mar amanecieron sin agua, sin luz y sin comunicaciones. Venezuela ya atravesaba una crisis profunda antes del terremoto, con una economía devastada, una infraestructura envejecida y un sistema de salud que venía funcionando con lo mínimo durante años. Y sobre eso cayeron dos sismos consecutivos que el mundo no esperaba. La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia esa misma noche del miércoles. Ordenó el cierre del aeropuerto de Maiquetía por daños graves en su infraestructura. Suspendió el servicio de metro y tren en la capital. Cerró las escuelas en todas las zonas afectadas. El gobierno venezolano estaba haciendo lo que podía, pero lo que podía no era suficiente para atender la magnitud de lo que había pasado, y el mundo lo sabía. Lo que vino después es lo que marca la diferencia entre un político y un líder. A las pocas horas del primer sismo, mientras la mayoría de los gobiernos de la región apenas comenzaban a redactar comunicados de condolencias en sus cancillerías, Nayib Bukele publicó en su cuenta de X dos mensajes que tenían pesos muy distintos. El primero: nuestro corazón está con el pueblo de Venezuela en estos momentos difíciles. Les enviamos toda nuestra solidaridad y nuestras oraciones. Fuerza Venezuela. Era el mensaje emocional, el gesto humano, pero el segundo llegó minutos después, y ese sí tenía sustancia concreta. 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo,
medicamentos e insumos de primera necesidad. Están listos para partir hacia Caracas. 300 rescatistas, 50 toneladas de suministros, listos para partir. No era una promesa vaga para la tribuna internacional. No era un «estamos evaluando la situación y tomaremos las medidas pertinentes». Era una orden ejecutada. Según informes oficiales del gobierno salvadoreño, la Cancillería ya había tomado contacto con las autoridades venezolanas antes de que Bukele publicara ese segundo mensaje. La maquinaria ya estaba en movimiento mucho antes de que el mundo estuviera leyendo el tuit. El primer avión despegó desde El Salvador en las horas siguientes, luego el segundo, luego el tercero. Para cuando el mundo despertó el jueves 25 de junio, El Salvador ya tenía personal sobre el terreno en Venezuela, no como observadores, no como delegados diplomáticos que van a reunirse con funcionarios, como rescatistas activos entre los escombros, buscando personas con vida. ¿Y sabe usted quiénes son exactamente esas personas que subieron a esos aviones? No son funcionarios de escritorio que conocen el trabajo desde los informes. Son equipos USAR, que en inglés significa Urban Search and Rescue, búsqueda y rescate urbano. Hombres y mujeres entrenados específicamente para trabajar en estructuras colapsadas, para detectar señales de vida bajo toneladas de concreto, para extraer sobrevivientes usando equipos especializados de escucha y localización, en condiciones que la mayoría de nosotros no podríamos ni imaginar desde afuera. Son miembros de la Cruz Roja Salvadoreña y de la Fuerza Armada de El Salvador. Viajaron a Venezuela sabiendo exactamente a lo que iban, con toda la información disponible sobre la magnitud del desastre, y viajaron de todas formas. Para el viernes 26 de junio, Bukele confirmó la salida del sexto avión desde suelo salvadoreño, 6 aviones, 300 rescatistas, 50 toneladas de suministros médicos, alimentos no perecederos, agua potable y equipos tecnológicos de localización de última generación. Todo eso salió de un país con el PIB de una ciudad mediana latinoamericana, en menos de 48 horas desde el primer sismo. 48 horas, 6 vuelos, 300 personas. Aquí viene la parte que la mayoría de los medios están pasando por alto. Y es la parte que a mí me parece más importante de toda esta historia, porque cambia la manera de leer lo que está ocurriendo. Bukele no envió ayuda a Venezuela por casualidad, ni tampoco únicamente por solidaridad humanitaria, aunque eso ya de por sí sería razón suficiente. Lo hizo dentro de una lógica de liderazgo regional que viene construyendo desde hace años con mucha precisión, y que en este momento tiene un peso geopolítico que vale la pena entender con claridad. Venezuela en junio de 2026 no es la Venezuela de hace 5 años. El escenario político cambió de manera radical en los meses anteriores. Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses a principios de 2026, en lo que las crónicas describieron como una operación sin precedentes en la historia reciente del continente. El gobierno interino, encabezado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada, está gestionando una transición institucional extremadamente frágil, y lo está haciendo en medio de la peor catástrofe natural que ha sufrido el país en más de 100 años. En ese contexto específico, los países que llegaron primero con ayuda concreta no solo están salvando vidas, también están construyendo relaciones diplomáticas que van a tener peso en los años que vienen. Están marcando quiénes estuvieron cuando más se necesitaba. El Salvador estuvo, y llegó antes que muchos países que tienen 10, 20, 50 veces más recursos. Piénselo con calma un momento. Estados Unidos anunció $150 millones en ayuda humanitaria y activó equipos militares del Comando Sur para apoyar las operaciones de rescate. Eso es un músculo financiero y logístico que El Salvador no tiene ni va a tener en el corto plazo. Canadá comprometió $5 millones iniciales. España ofreció asistencia técnica especializada. Docenas de países mandaron mensajes de solidaridad. Pero en las primeras horas críticas, cuando cada minuto contaba de manera literal para las personas atrapadas bajo los escombros y las posibilidades de supervivencia se reducen con cada hora que pasa, el contingente salvadoreño ya estaba en el aire rumbo a Caracas. La velocidad de respuesta tiene un valor que el dinero no siempre puede comprar en una emergencia de esta naturaleza. Y hay algo más que vale la pena decir en voz alta. El Salvador de 2026 no es el Salvador de 2019.
Es un país que transformó su realidad de seguridad de una manera que el mundo entero está observando con atención, sea para replicarla o para cuestionarla. Un país que pasó de tener una de las tasas de homicidio más altas del planeta a registrar niveles de violencia comparables a los de naciones europeas. Y ese país, con esa historia de transformación institucional, llegó a Venezuela a ofrecer no solo suministros materiales, sino también personal especializado de alto nivel, equipos de búsqueda de última generación y la imagen de una nación que ha aprendido a organizarse, a ejecutar y a responder cuando las circunstancias lo exigen. Eso tiene un mensaje implícito para toda América Latina. Bukele lo sabe, y los líderes de la región también lo saben. Pero hay una pregunta que pocos están haciendo públicamente. ¿Cómo puede un país con las limitaciones económicas de El Salvador montar una operación humanitaria de esta magnitud en menos de 2 días? Y la respuesta tiene que ver con algo que no suele aparecer en los análisis económicos convencionales: la capacidad de un Estado que ya no está permanentemente en guerra contra sus propias calles, puede redirigir recursos operativos hacia otras prioridades. Un Estado que antes gastaba energía institucional persiguiendo pandillas en cada colonia, en cada municipio, ahora puede pensar en grande, puede planificar misiones internacionales, puede entrenar equipos de rescate, puede ser, en una palabra, un Estado funcional. Eso es lo que usted está viendo cuando ve esos aviones despegar. Los rescatistas salvadoreños aterrizaron en una Venezuela que se veía y se sentía diferente a cualquier escenario de entrenamiento previo. La Guaira era, hasta el miércoles 24 de junio, un estado costero conocido por sus playas y por albergar el aeropuerto internacional más importante del país. Después del doble terremoto, era otra cosa completamente. Edificios de 10, 12 pisos doblados sobre sí mismos, como si fueran de papel. Calles, literalmente partidas por la mitad, por las grietas abiertas en el pavimento. El Hospital José María Vargas colapsó hasta el punto de que los médicos tuvieron que atender pacientes en el estacionamiento exterior, bajo el sol del Caribe, con los insumos que pudieron rescatar antes de que la estructura cediera del todo. En Catia la Mar, una de las zonas más golpeadas del estado La Guaira, la desesperación por la falta de alimentos y productos básicos derivó en saqueos a varios comercios el viernes por la mañana. Ese dato no es un detalle menor. Es la señal de que el tejido social estaba bajo una presión extrema, que la gente no tenía qué comer, que el Estado venezolano no podía atender todas las zonas al mismo tiempo, y que el tiempo jugaba en contra de quienes todavía estaban vivos bajo los escombros esperando que alguien llegara. Fue exactamente en ese escenario donde trabajaron los equipos salvadoreños. Según reportó CNN, uno de los momentos que Bukele eligió compartir públicamente fue el de un rescatista salvadoreño que localizó a una adolescente atrapada bajo una estructura colapsada y entabló comunicación con ella para mantenerla consciente y tranquila mientras el equipo trabajaba para abrirse paso. Estamos aquí para ayudarte, para sacarte lo antes posible, y queremos que sigas fuerte siempre, le dijo el rescatista en el audio que circuló. La joven respondió que solo podía mover las piernas. El equipo siguió trabajando. Bukele difundió ese audio sin comentarios adicionales. No hacía falta ninguno. No es propaganda. Es la documentación en tiempo real de lo que ocurre cuando un Estado decide actuar y no solo hablar. Al cierre del primer fin de semana tras el terremoto, los equipos internacionales de búsqueda y rescate, entre ellos los salvadoreños, seguían trabajando de manera activa sobre las zonas más afectadas. Cada hora que pasaba reducía las posibilidades de encontrar sobrevivientes, pero los equipos no se retiraron, siguieron buscando, porque para eso fueron entrenados, y para eso Bukele los envió. Hay una pregunta que vale la pena hacerse cuando uno ve estas imágenes en conjunto. Cuando uno suma los 6 aviones, las 300 personas, las 50 toneladas, el audio del rescatista con la muchacha atrapada, la velocidad de respuesta, la escala del esfuerzo. ¿Qué es exactamente lo que está pasando aquí? Yo lo digo directo, porque creo que es importante decirlo sin adornos. Lo que está pasando es que El Salvador, en el año 2026, ya no es el país que el mundo miraba con lástima o con miedo. Es el país que el mundo está mirando como una referencia de lo que puede hacer un Estado cuando decide funcionar.
y eso es algo que ningún gobierno anterior a Bukele logró en décadas de intentarlo. No hace mucho tiempo, El Salvador exportaba migrantes que huían de las maras, exportaba historias de extorsión sistemática, de familias que pagaban renta mensual a las pandillas para poder abrir su negocio o simplemente para sobrevivir en su propia colonia. Exportaba cuerpos de jóvenes asesinados que aparecían en terrenos baldíos. El Salvador era noticia internacional cuando algo horrible ocurría dentro de sus fronteras. Esa era la narrativa que el mundo conocía. Hoy El Salvador es noticia porque llegó primero a Venezuela cuando Venezuela necesitaba ayuda urgente. Ese cambio no ocurrió solo, no cayó del cielo por buena voluntad, fue el resultado de decisiones políticas concretas, de un régimen de excepción que tuvo costos y que también tuvo resultados verificables, de una transformación en seguridad que liberó energía institucional para hacer cosas que antes no eran posibles. Un país que antes gastaba recursos persiguiendo pandillas en sus propias calles, ahora puede destinar capacidad operativa a misiones humanitarias internacionales. Eso es real y no tiene ideología. ¿Es todo perfecto en El Salvador? No. Hay preguntas legítimas y serias sobre derechos humanos, sobre el proceso judicial de los más de 92,000 detenidos bajo el estado de excepción, sobre los mecanismos de control democrático, sobre cómo se construye el Estado de Derecho en el largo plazo. Esas preguntas importan, y este canal no las ignora ni las esconde bajo la alfombra. Pero lo que tampoco se puede ignorar es lo que ocurrió el 24 de junio de 2026. Venezuela se derrumbó literalmente, y El Salvador fue de los primeros países en llegar a ayudar, con gente real, con equipos reales, con presencia real sobre el terreno. Eso es un hecho verificable. Y los hechos no tienen partido político. Esta historia no termina con el último avión de regreso a El Salvador. Las consecuencias del doble terremoto de Venezuela van a sentirse durante meses y probablemente durante años. Un país que ya venía en una crisis estructural profunda, ahora enfrenta la tarea de reconstruir infraestructura, restablecer servicios básicos en zonas devastadas, atender a decenas de miles de desplazados y mantener la cohesión social en medio de una escasez que el terremoto agravó todavía más. Y en ese proceso largo y difícil, los países que estuvieron en los primeros días críticos van a tener un peso diferente en las conversaciones regionales que vienen. El Salvador estuvo. Bukele apostó rápido y apostó fuerte, y la imagen de 300 rescatistas salvadoreños trabajando en los escombros de Venezuela, buscando vidas donde otros todavía estaban redactando comunicados, es algo que ningún cheque diplomático puede reemplazar. Lo que viene ahora es una pregunta que todavía no tiene respuesta definitiva. ¿Cómo cambia la relación entre el gobierno de transición venezolano y los países que respondieron con solidaridad concreta en las primeras horas? ¿Qué papel va a jugar El Salvador en el nuevo mapa político de América Latina que se está dibujando ahora mismo? ¿Y qué significa para la diáspora salvadoreña en Estados Unidos ver a su país actuar así en el escenario internacional? Eso lo vamos a seguir de cerca en este canal, porque las consecuencias de este terremoto no son solo humanitarias, son también geopolíticas, son también sobre identidad nacional, son sobre qué tipo de país es El Salvador hoy y a dónde va. Y usted merece saberlo antes que nadie, con la profundidad que el tema merece. Si este video le abrió los ojos sobre lo que está pasando realmente en Venezuela y sobre lo que El Salvador representa hoy en la región latinoamericana, suscríbase ahora mismo, dele like si este tipo de contenido le parece importante, compártalo con alguien que necesita escuchar esta historia. Este canal existe para contarle las historias que los medios grandes no tienen tiempo ni interés de profundizar. No se pierda el siguiente video, porque la historia que viene es igual de importante. Y usted ya sabe que aquí siempre llegamos con la verdad completa.